Hola a todos. Gracias por estar en esta segunda sesión del curso sobre el manejo del RPBI. Ahorita veremos cuáles son los pasos para el correcto manejo de este tipo de residuos. El residuo peligroso biológico infeccioso, que como ya vimos en la sesión anterior, es el residuo peligroso que tiene como característica poder infectar a quien tenga un mal manejo de él o tenga algún descuido con este tipo de residuos. Son 6 pasos muy sencillos. El primer paso es identificar si es un RPBI. ¿Qué significa identificar? Es ver si el residuo contiene líquidos o sólidos infectocontagiosos, si tiene la concentración suficiente para ser considerado RPBI. Y ya que identificamos, vamos a clasificar en una de las 5 clasificaciones que vienen en la norma, que es la sangre, que el concepto nos dice que es la sangre y los componentes de estas, solo en su forma líquida, así como los derivados comerciales, incluyendo las células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares, o sea, la sangre y su derivado. Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación son los cultivos y cepas almacenadas de agentes infectocontagiosos. Normalmente en las instituciones, al menos en Ciudad Salud, donde generan este tipo de residuos, en laboratorio, en investigación, en patología, ¿no? Son donde se genera este tipo de residuos. No todo el personal de la salud está en contacto con ellos, pero sí es importante que conozcamos de su existencia. Entonces, en la clasificación, la primera es la sangre y la segunda, los cultivos y cepas. La tercera clasificación, los patológicos, que se dividen en 2, patológicos líquidos y patológicos sólidos. ¿Cuáles son los patológicos sólidos? Pues todas las piezas, tejidos, órganos y partes del cuerpo que se extirpan o remueven en algún procedimiento quirúrgico, en alguna necropsia, en alguna intervención quirúrgica. Importante que no se encuentren en formol. Si se encuentra la pieza en formol, ¿qué tenemos que hacer? Separar la pieza, sacar la pieza del contenedor con formol para poderlo meterlo en una bolsa amarilla, ¿no? Esos son los patológicos sólidos. Los patológicos líquidos son el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial, todos esos tipos de líquidos. Los residuos no anatómicos. ¿Cuáles son los residuos no anatómicos? Esta es la cuarta clasificación. Recordemos, la primera es la sangre, la segunda es cultivos y cepas, el tercero son los patológicos, líquidos y sólidos, y la cuarta son los residuos no anatómicos. Su nombre lo dice, no anatómico. No pertenece al cuerpo, pero tiene contacto con él, con sus fluidos, que pueden ser sangre, puede ser líquido pericardio, líquido pleural, cefalorraquídeo, peritoneal, sinovial, ¿no? Todos ellos entran en la clasificación de no anatómicos. ¿Y cuál nos falta? Los punzocortantes. Que todos conocemos los punzocortantes, normalmente pues son los tubos capilares, los bisturís, las agujas, son los que entran en esta clasificación. Entonces, primer paso, identificamos y clasificamos en una de las 5, que es sangre, cultivos y cepas, patológicos no anatómicos y punzocortantes. Ese es el paso 1. El paso 2 es el envasado. ¿Cómo vamos a envasar? La norma 087 nos marca que debemos de envasar en contenedores específicos con características específicas. Lo primero son los colores. 2 colores son los que identifican el RPBI a nivel nacional. Es el color rojo y el color amarillo. Y existen 5 tipos de contenedores diferentes, que es la bolsa roja, la bolsa amarilla, el hermético rojo, el hermético amarillo y el rígido para punzocortantes. Esos son los 5 tipos de envases que tenemos para el manejo de RPBI. ¿Por qué existen 5 tipos de envase? Fácil, porque dependiendo su clasificación en la identificación que hicieron, va a ser cómo lo vamos a envasar. La primera clasificación, de acuerdo al envase, es en el hermético rojo vamos a poner todos los que entran en la clasificación de sangre, que es la sangre líquida y sus derivados no comerciales, como ya lo vimos, ¿no? Excluyendo la sangre seca. Esa clasificación únicamente va a ir en el hermético rojo. En las bolsas rojas que vamos a envasar, los no anatómicos y los cultivos y cepas.
En el de punzocortantes, que vamos a envasar únicamente la clasificación de punzocortantes, que son las agujas de jeringas desechables, las navajas, lancetas, agujas de sutura, bisturís y todos los punzocortantes que conozcamos. Hay algunos punzocortantes que tienen sistema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, algunos punzocat, al retraer la aguja, hay un sistema que le pone un capuchón en la punta de la aguja, ¿no? O algunas enoxaparinas, que es el émbolo, al retraer el émbolo, la aguja se esconde. ¿Qué debemos de hacer con esos punzocortantes con sistemas de seguridad? De todos modos, utilizar el recipiente rígido para su envasado, porque ahí aseguramos que si falla en alguna vez este sistema de seguridad, no vamos a tener un punzocortante sin el sistema en una bolsa roja, ¿no? Los patológicos sólidos, como el tejido humano y como las partes del cuerpo que no se encuentran en formol, las piezas que ya hablamos en la identificación y clasificación, las vamos a envasar en las bolsas amarillas. Y los líquidos patológicos van a ir en el recipiente hermético amarillo. Haciendo un recuento, en el hermético rojo vamos a envasar sangre. En las bolsas rojas vamos a envasar cultivos y cepas y no anatómicos. En el de punzocortantes, pues en el rígido rojo es para punzocortantes. En las bolsas amarillas, las piezas patológicas, que son los patológicos sólidos. Y en el hermético amarillo vamos a envasar los patológicos líquidos. Acabamos de terminar de ver el punto 2. El punto 3, ¿qué es? Es el almacén temporal. Va a haber una recolección interna para poder hacer un almacén temporal. Con esta recolección interna, ¿qué se busca? Que haya recorridos diarios para disminuir el riesgo a todo el personal y sacar el RPBI que estamos generando en nuestras áreas y llevarlas a un lugar adecuado, con el equipo adecuado y los letreros adecuados para que disminuyan el riesgo de contacto con ellos, ¿no? ¿Qué debe saber el personal que recolecta los residuos? Debe saber cuáles son los tipos de residuos, conocer los tipos de envase también que se deben de recolectar, tanto los colores como los 5 tipos de envase, el manejo para cada uno de ellos y el equipo de protección al momento de la recolección. Eso es muy importante. Y el procedimiento. Siempre tiene que haber un manual donde te diga cuál es la ruta del RPBI. La recolección debe de realizarse mínimo 1 o 2 veces al día. Nosotros en Ciudad Salud tenemos 5 recorridos al día. El primero es a las 5 de la mañana y posterior a ese cada 4 horas. 5 de la mañana, 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche, ¿no? ¿Cuándo se debe de recolectar? Máximo cuando esté al 80% de su capacidad del contenedor, tanto los herméticos como las bolsas. Es importante saber que las bolsas no las debemos de comprimir. Si ya no entran en el carrito recolector, tenemos que ir a vaciar el carrito, regresar nuevamente al área porque no se debe de comprimir. Las bolsas se deben de cerrar con un nudo, con una cinta. Debemos de verificar que los contenedores estén bien cerrados y la basura común, importante, no debe de ir en botes rojos, ni bolsas amarillas. Para la basura municipal se deben de utilizar la bolsa negra. El equipo de protección personal, muy importante. Como vemos en la foto del lado derecho inferior, el compañero de recolección interna debe de manejar un overol para evitar salpicaduras, su cubrebocas y unos anteojos. No le faltan los anteojos, pero debe ocupar unas gafas para las salpicaduras. Y los guantes de carnaza de cuero para disminuir la posibilidad de pinchaduras. Porque en una mala clasificación que nosotros hagamos, si ponemos un punzocortante en una bolsa, hay probabilidad de que el compañero de recolección interna sufra un accidente si no tiene los guantes adecuados, ¿no? Importante saber que también los carritos de recolección deben ser desinfectados en cada uno de los recorridos, y en nuestro caso tenemos un carrito para el recorrido 1, que es la segunda planta,
y un carrito independiente para el recorrido 2, que es la primera planta del hospital. Al momento de hacer la recolección hay un llenado de bitácoras, que normalmente lo manejan el personal de limpieza de cada una de las áreas y lo firma el compañero de enfermería o de laboratorio, quien esté encargado del área. Ese es el paso 3, el almacén temporal, como ya habíamos dicho. De acuerdo a qué va a ser nuestra organización en nuestro almacén temporal, de acuerdo a nuestro nivel de generador. Nosotros en Ciudad Salud contamos con 90 camas sensables, por lo cual entramos en el nivel 3 de generador. Si nosotros tuviéramos 50 camas sensables, ¿podríamos ser nivel 3 de generador? Sí, si cumplimos con la última condicional que dice que los establecimientos generen más de 100 kilogramos al mes de RPBI. En nuestro caso, somos automáticamente nivel 3 de generador por tener más de 60 camas sensables. Y esto, el nivel de generador, trae consigo diferentes obligaciones, ¿no? Por ser el generador más alto, como obligación tenemos como máximo 7 días de almacén temporal en nuestra institución. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa subrogada, en nuestro caso, tiene que venir por el RPBI cada 7 días como máximo. ¿Qué otra obligación tenemos? Tener un área específica para el almacén temporal. Todos sabemos dónde está nuestro almacén temporal. Es importante que sepamos dónde está y aparte que el almacén esté bien identificado, ¿no? Y el almacén debe cumplir con las especificaciones de la norma 087. Que nos dice que el lugar de almacenamiento debe contar con congeladores para cierto tipo de residuos, de acuerdo a la clasificación y envasado que ya hicimos. Debe tener recipientes duros para las bolsas, debe tener extractor de aire, luz y ubicada en un lugar para evitar riesgo alguno en caso de algún desastre. No tenerlo cerca de las salas de espera, no tenerlo cerca de donde deambulan los familiares de los pacientes y los trabajadores. Tiene que estar en un lugar aislado, ¿no? Tiene que tener no tiene que tener residuos tirados, tiene que estar todo en orden y debe de almacenarse todas las bolsas al menos en contenedores contables, ¿no? Es importante que sepamos que los contenedores deben de estar bien identificados con los símbolos que nos dice la norma, ¿no? Y el almacenamiento se lleva colocando cada residuo en el sitio correspondiente. No, o sea, si es de congelador, debes de dejarlo en el congelador al momento de recolectar. Tiene que haber un orden y una organización. Y ya la norma nos da más especificaciones, por ejemplo, la temperatura a la que tienen que estar los patológicos, dónde debe de estar el almacén, como ya dijimos, alejado de hospitalización, de las visitas, de cocina, para evitar algún accidente, debe estar techado, no puede estar al aire libre, contar con los señalamientos. Y los establecimientos generadores que no cuenten con este espacio deberán utilizar contenedores de plástico metálicos en lugares adecuados, porque sabemos que hay veces que tener la infraestructura es complicado, ¿no? Pero nosotros como Ciudad Salud saben dónde se encuentra el almacén temporal, se encuentra fuera del área de hospitalización y fuera donde deambula normalmente el personal y los usuarios, ¿no? Como ya vimos, primero es la identificación de los residuos con su clasificación. El segundo paso es el envase de los materiales, de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. El tercer paso es el almacén temporal. El cuarto paso es el proceso de recolección externa. En este caso, pues una empresa subrogada que es la que viene por todos nuestros residuos cada 7 días, como lo mencionamos, para darle el tratamiento adecuado. Este proceso de recolección tiene que estar autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y Semarnat con los permisos adecuados por parte de la empresa subrogada. Al momento de hacer el transporte, la empresa subrogada debe de cumplir con equipo vehicular adecuado, equipo de protección personal para sus trabajadores. Es muy parecido al equipo de protección personal de recolección interna, gafas, cubrebocas, el overol,
los guantes y le sumamos un casco. Después del proceso de recolección, nos dan a nosotros un manifiesto, que es nuestro ticket que avala que cada 7 días nosotros entregamos a la empresa subrogada ciertas cantidades de RPBI, ¿no? Ahí se especifica todo el material que nosotros le entregamos. Y ya la empresa subrogada le da el transporte adecuado con el equipo adecuado a este tipo de residuos para brindarles un tratamiento. ¿Por qué es importante que nosotros clasifiquemos, comenzar desde el paso 1 de la manera adecuada, identificando, clasificando, envasando, haciendo la recolección de manera adecuada para poderle brindar un tratamiento? Porque probablemente si nosotros envasamos de manera inadecuada, no se le va a dar el tratamiento adecuado al RPBI. Y ya que le damos tratamiento, pues en teoría ya no es infecto contagioso. Así que si nosotros clasificamos bien, ya no va a ser infecto contagioso. Si nosotros clasificamos mal, tal vez no se le haya dado el tratamiento adecuado al RPBI. Por eso es muy importante hacer todos los pasos de manera correcta y consciente para posterior a dar el tratamiento, hacer el paso 6, que es la disposición final, ¿no? Una vez tratados y reconocibles, se dice la norma que después de dar el tratamiento, el RPBI que entra al tratamiento debe quedar totalmente irreconocible al momento de salir del tratamiento. Y después de realizar el paso 5 de manera adecuada, ya se puede llevar a rellenos sanitarios este desecho. Entonces, retomamos otra vez los pasos. Primero es identificación y clasificación. Segundo paso es envasado. Tercer paso, almacén temporal. Cuarto paso, recolección y transporte externo. Quinto paso, tratamiento. Y sexto, la disposición final del RPBI. Son 6 pasos muy sencillos. Tal vez se nos complica aprendernos de memoria, pero es importante imaginar cuál es el proceso de recolección de RPBI desde su generación hasta su desecho. Que repetimos, primer paso, identifico y clasifico en una de las 5, que es sangre, cultivos y cepas, no anatómicos, patológicos y punzocortantes. Segundo paso es envasado en los 2 colores, que tienen que ser rojo o amarillo, en los 5 tipos de envases, que es bolsa roja, bolsa amarilla, hermético rojo, hermético amarillo y rígido rojo para punzocortantes. Ya después que hago el envase, viene la recolección interna. En el caso de Ciudad Salud, son 5 recorridos. El primero es a las 5 de la mañana, y luego posterior cada 4 horas. 5 de la mañana, 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde y 9 de la noche. En los recorridos los llevan a un almacén temporal que está correctamente identificado, que por norma, por ser nivel de generador 3, por tener más de 60 camas sensables, viene la empresa cada 7 días. Con el equipo de protección personal adecuado y vehículos adecuados, se lo llevan a su almacén general y ellos le dan un tratamiento de acuerdo a la clasificación, identificación y envasado que nosotros hicimos. Y después de dar el tratamiento, se les da disposición final. ¿Qué significa? Que se va a tirar a rellenos sanitarios. Espero les haya agradado esta sesión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.